Hola a todos, me llamo Marusa Álvarez y soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo. Como veis, estamos en el acuario del Museo del Mar de Galicia porque la propuesta de investigación que quiero hacer como parte del proyecto de Ponte Ciencia está relacionada con los peces. Seguramente, si os preguntase a todos vosotros cuál es el mecanismo que explica que los peces flotan, pues muchos diríais que están en constante movimiento. Y si bien es cierto para muchos de ellos, en este acuario podemos ver que hay algunos que están más o menos quietos en la columna de agua y aún así no se mueven, con lo cual esto nos llevaría a descartar esta primera hipótesis. En realidad, la densidad del cuerpo de los peces es mayor que la del agua, con lo cual la tendencia natural de los peces es la de hundirse. Sin embargo, la mayor parte de los peces poseen una bolsa en el interior de sus cuerpos que llenan de gas en función de la posición que quieran ocupar en la columna de agua. ¿Que quieren ir a la superficie? Llenan esta bolsa de gas y suben, y que quieren ir al fondo, pues la vacían y debido a la presión que el agua ejerce sobre sus cuerpos, pues se hunden. Bien, esto nos lleva a pensar que esta bolsa, que se llama vejiga natatoria, pues lo que les permite es mantener una flotabilidad neutra con respecto al medio que les rodea, de manera que aquellos peces que habitan en agua dulce van a mantener una densidad en sus cuerpos similar a la del agua dulce para poder flotar, y los peces que viven en agua salada una densidad similar al agua de mar para poder flotar. En relación a esto, las preguntas que os quiero hacer como parte del proyecto de Ponte Ciencia son las siguientes. ¿Qué pasará con aquellos peces que a lo largo de su vida pasan de un medio de agua dulce a un medio de agua salada? ¿Cómo compensan esas diferencias en la densidad? ¿Qué relación existe entre la densidad del cuerpo de los peces y la densidad del agua? ¿Compensarán por medio de cambios en la vejiga natatoria o por medio de cambios en sus tejidos? ¿Cómo comprobaríais estas preguntas de manera experimental? Espero que disfrutéis y aprendáis a partes iguales realizando esta experiencia y espero a todos vuestras contestaciones. Un saludo.